Amén, mis hermanos. Estuvimos comenzando ayer a ver la visión de Isaías 6, especialmente con el propósito de ver cómo Dios toma al profeta Isaías y lo consagra para que él cumpla un oficio, una misión. Nosotros estuvimos viendo cómo Dios apartaba a los sacerdotes y los consagraba para un uso sagrado. Esa es una figura preciosa. Y nosotros vamos a ver este pasaje de cómo Dios aparta a Isaías para cumplir un ministerio muy importante, un ministerio que duraría muchos años y contendría un mensaje grandísimo. Pero la base de todo ese ministerio que habría de cumplir Isaías se encuentra en la gran revelación que él tiene de Dios. Porque una vez Isaías ve a Dios en toda su gloria, en toda su santidad, él recibe un llamado y un encargo. Y él se consagra o se dedica para cumplir ese encargo. Y la imagen, la escena que es un poco dramática de la revelación de Dios para Isaías y su consagración, muchas veces representa ese drama de la conversión del creyente y ese drama de la consagración del creyente que es apartado para un oficio sagrado. Y en esa visión vamos a ver unos ingredientes, hermanos, que se ven en la consagración de los sacerdotes, pero que en el Nuevo Testamento se ve tanto en la salvación como en la consagración de aquellos que por la obra de Jesucristo son apartados para un servicio también santo y sagrado. Son sacados de lo común, de lo normal, y apartados ahora para servir a Dios y también para hacer luz en este mundo. Veíamos ayer cómo la visión de Isaías surge en un tiempo terrible, en un tiempo de luto por la muerte del rey de aquellos días. Un rey que representa la incredulidad, la dureza. Porque siempre que los hombres viven en rebeldía a Dios, su palabra, siempre que viven en el orgullo de pensar que pueden caminar en sus propios caminos, lo que les va a acompañar es la ruina, la muerte. Es un mensaje que no podemos negar, hermanos. Pero viendo ese trasfondo tan oscuro, vamos a ver la gloria del amor de Dios al rescatar a Isaías y apartarlo para que fuera su profeta. Amén. El pasaje que acabamos de leer tiene algunas cosas particulares que vamos a ver. El pecado también del profeta y del pueblo. Cómo Dios purifica al profeta, lo limpia de su condición y cómo Dios lo aparta para el ministerio que él ha de cumplir. Y por último vamos a ver la respuesta del profeta. Entonces dice ahí en el verso 5, recuerde que se abren los cielos, Isaías ve al Señor, ve estos seres celestiales y escucha esa voz que comienza a cantar y a decir los unos a los otros: Santo, Santo, Santo. Y la gloria del Señor que estaba en ese trono llenó toda la casa. Y todo se estremece, es como un terremoto que sucede ahí en la casa de Dios. Y cuando eso sucede, Isaías está viendo eso, Isaías dice algo. Ahí en el verso 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Inmediatamente Isaías ve la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios. Sale como un clamor de su boca. Sale una expresión que es muy común en las Escrituras, que tiene que ver con un juicio. En Apocalipsis, cuando Dios va a juzgar el mundo, esos juicios son conocidos como los grandes ayes, o los ayes de Apocalipsis. Y cada ay literalmente es un ay de angustia. Hay un ay de luto, un ay de juicio.
Isaías, cuando ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, y en el contexto de Uzías, lo primero que dice Isaías es: ay de mí que soy muerto. Isaías, una vez comienza a contemplar la gloria de Dios, él inmediatamente tiene una sensación de juicio, y ya no de juicio sobre Uzías, sino un juicio sobre él. ¡Ay de mí! Hermanos, aquí vamos a comenzar a ver que Isaías se da cuenta que no solo Uzías era leproso, sino que delante de la santidad de Dios, él también. Y él mismo tiene esa sensación de juicio. ¡Ay de mí! Dice ahí que soy muerto. ¡Ay de mí! Que viene un juicio para mí. Isaías se siente, hermanos, es que a veces cuando nosotros vivimos sin Dios, sin comunión con Él, con la luz, nosotros a veces nos sentimos muy cómodos porque vivimos en un mundo, como vamos a verlo ahorita, de tinieblas, de pecado. Entonces a veces cuando yo me comparo con otros, yo me siento tranquilo porque yo no soy como el borracho, yo no soy como el asesino, aún yo no soy como el rey orgulloso que se rebeló contra Dios y murió leproso. Pero cuando Dios, por su gracia y por su amor, comienza a revelarse a nuestras vidas, comienza a llamarnos, comienza a haber un sentimiento de juicio hacia nuestras vidas. Yo comienzo a ver mi pecado, yo comienzo a ver mi maldad, yo comienzo a ver que no soy digno. Y definitivamente eso es una obra de la gracia de Dios. Calvino decía, explicando los primeros 3 capítulos de Romanos, que ninguno que no conozca, una persona que no conozca su pecado, no va a encontrar la virtud de la salvación y la obra de Cristo. Entonces Dios tiene que usar la ley y su palabra, especialmente en los primeros 3 capítulos de Romanos, para mostrarnos nuestra condición. Y yo no sé si usted ha sentido esa experiencia, que en la medida que usted comenzó a escuchar el evangelio, a acercarse a la iglesia, a escuchar la palabra, usted comenzó a tener un sentimiento de juicio. Comenzó a verse pecador. Nunca se había visto pecador. Se creía bueno o buena. Usted creía que no era tan malo como fulano, como sutano. Usted creía que hacía lo mejor hasta para Dios. Pero una vez la luz comienza a alumbrar, comenzamos a darnos cuenta que hay de nosotros, ¿sí? Que somos pecadores, que no somos tan justos. Unas versiones traducen ese pasaje así: ay de mí porque estoy perdido. O otras traducen así: entonces exclamé, ahora sí voy a morir. A veces la luz, así como cuando usted está mucho tiempo en la oscuridad y sale a la luz y la luz le afecta a los ojos. Hermanos, cuando venimos a la luz de Dios, nuestra conciencia se despierta y nos damos cuenta que somos realmente pecadores. Nos damos cuenta que realmente no somos personas justas, buenas. Ahora esa revelación solo se da cuando estamos a la luz de Dios, cuando estamos a la luz de su palabra, cuando estamos a la luz de Cristo. El hombre es desnudado, el hombre es expuesto, el hombre se da cuenta que es pecador. Claro, si yo estoy considerando a otros hombres puedo ser justo, pero cuando estoy delante de Dios, ahí el asunto cambia. Como decía un hermano, si yo me comparo con Pablo Escobar, yo soy bueno. Si yo me comparo con Cristo, soy peor que Pablo Escobar. ¿Cierto? Piensa en Cristo, en su justicia, en su santidad, hermanos. Y a veces digo, no, yo soy un buen esposo. Cuando leo en la Biblia lo que hay que ser para ser un buen esposo, yo me doy cuenta que no debería estar casado. ¿No es así?
Cuando usted comienza a ver qué debería hacer usted con sus hijos, usted se ha dado cuenta que tal vez 10, 15, 20 años de la crianza de sus hijos, lo que usted ha hecho ha sido totalmente contrario a la voluntad de Dios. Hay cristianos que creen que están sirviendo a Dios en un sistema, en una iglesia, de cierta manera, llegan a un lugar y comienzan a predicarse la verdad y se han dado cuenta que 10, 15, 20 años de su ministerio no era para Dios y no era agradable. Y creías que lo hacíamos bien, porque estábamos en tinieblas. Una vez viene la luz, ahí todos comenzamos, ay de mí, hermano, ay de mí, como Pablo dijo, soy miserable, Señor. Yo a veces digo, a veces uno se cree un siervo de Dios cuando uno mira la historia de Jesucristo o la historia de Pablo. Y uno dice, Señor, esto era, ay de mí, ¿no? La Biblia generalmente cuando saca a la luz la gloria de Dios, la respuesta del corazón es esa, ay de mí, que estoy muerto, se está sentenciando, dice Isaías. Y mira la siguiente expresión, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos, y habitando, en medio de pueblo que tiene labios de inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hermano, esa expresión, porque soy hombre de labios inmundos, se vincula a lo que veníamos hablando ayer. Cuando el leproso era considerado leproso, él tenía que salir así diciendo, soy inmundo de labios. Usted va a Levítico y él tenía que gritarlo, soy inmundo de labios, soy inmundo de labios. Porque así la gente iba a saber que era leproso y se iba a apartar de él. Entonces Isaías, viendo la gloria de Dios, se dio cuenta que no solo Usías era un leproso, sino que él también. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a ver el pecado de otros, porque Isaías ya venía profetizando y había visto lo que había sucedido con Usías. Usías terminó muerto por su orgullo, leproso. Pero hermano, ¿sabe qué muestra este pasaje de manera tremenda? Que Isaías también tenía un Usías en él. Isaías también era leproso. Isaías también era indigno. Isaías también era inmundo. Hermanos, si a veces nosotros vemos la lepra en otros, vemos el pecado en otros, pero no lo vemos en nosotros. Yo me creo más justo, yo me creo más santo, yo me creo más bueno. Y aquí Isaías confiesa, soy un hombre de labios inmundos. Y Isaías se da cuenta que su condición no es mejor que la de Usías. Hermano, y qué bueno poder llegar a entender eso, porque cuando hablamos de consagración, de dedicación, no es porque nosotros seamos mejores que otros, como ya se nos ha venido hablando. No es porque yo sea más puro, más santo, más justo, más bueno que otros, por eso Cristo me salvó. No, tal vez es lo contrario. Como dice Corintios, tal vez me salvó siendo el peor, el más indigno, el más vil, el que menos merecía. A veces nosotros tenemos una falsa sensación o seguridad en nosotros, y comparándonos con nosotros como hacía el fariseo nos creemos mejores. Pero hermanos, ninguno de nosotros es bueno. Y piense esto, cuando usted ve por ejemplo una mujer, a veces usted va por la calle, una mujer prostituyéndose, usted en su corazón tiene un sentimiento de juicio hacia ella. ¿Por qué usted no está en esa situación como está ella? Muchas veces la diferencia simplemente son las circunstancias, pero nuestra naturaleza podría llegar a eso, a peores cosas. Tal vez fue una mujer que no tuvo padres, tal vez lamentablemente pasó una experiencia de niña de abuso, fue expuesta, fue tocada, fue abandonada, y eso lo llevó de pronto al trago, a la droga, y terminó en ese mundo terrible. Usted tal vez por la gracia de Dios tuvo una buena familia, un buen ejemplo,
valores, instrucción, protección. Pero si se le quitara eso a usted, la naturaleza que usted tiene y yo tengo, nos puede llevar a eso o a cosas peores. Tal vez usted ve un hombre homosexual cayendo en las peores prácticas del pecado. Usted dice, terrible. Tal vez ese hombre fue abusado de niño, tocado de niño. Tal vez no tuvo la figura paterna que equilibrara su carácter. Tal vez él fue expuesto muy pequeño a la pornografía. Y él entró por un camino de perversión muy pequeño. Inmoralidad, no fue suficiente los hombres, no fue suficiente las mujeres, terminó con hombres. ¿Cuál es la diferencia de un hombre como esos a algunos de nosotros? Lo mismo que decíamos ahora. Tal vez tuvimos padres que nos protegieron, tal vez Dios nos guardó, tal vez hicimos un ambiente cristiano, pero nuestra naturaleza caída, hermanos, tiene el potencial para eso y más. Tal vez porque yo no soy un asesino, tal vez porque crecí en una familia de valores, principios, trabajadora, que cuando tenía necesidad me corregían. Pero tal vez un muchacho nació en un hogar donde su padre se fue, su mamá tuvo que trabajar y él fue criado a la deriva en el barrio, conoció malas amistades pequeño, conoció la droga, fue impulsado al mundo de la delincuencia muy temprano. Pero la ira y la maldad que no está en nuestro corazón nos podría llevar a hacer eso o más. Hermanos, si no hemos llegado, bueno, algunos llegamos, ¿cierto? Antes de Cristo algunos llegamos allá, pero si algunos tal vez no hemos llegado allá, es por la protección y el cuidado misericordioso de Dios. Ahora, si usted llegó allá, como vamos a darnos cuenta, Dios puede salvarlo de allá. Dios puede librarlo de esa vida. Dios puede restaurarlo, sanarlo, salvarlo. Pero lo cierto es que en todos nosotros está el poder maligno del pecado, hermanos. Lo que simbólicamente aquí nos habla, la lepra. Todos nosotros, hermanos, si hay un canto que pudiéramos cantar, todos nosotros con toda seguridad y en el cual no mentiríamos, porque hay muchos cantos que cantamos que mentimos. Pero hay un canto que podríamos cantar que ninguno de nosotros mentiría, sería: ay de mí porque soy hombre de labios inmundo. Ese sería el cántico que todos podríamos cantar con verdad. Ninguno de los que está acá podría decir: no, yo no puedo decir eso. Porque si usted llegara a decir eso, Juan dice que usted es un mentiroso y la verdad de Dios no está en usted. Porque si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Primera de Juan, ¿lo ha leído, cierto? Entonces todos podríamos unirnos al clamor de Isaías: ay de mí. Ay de mí, porque lo que le sucedió a Uzías, por nuestra condición humana, naturaleza pecaminosa, podríamos decir de la misma manera: Señor, somos pecadores. Señor, somos inmundos. Pero no solo eso, mira lo que sigue diciendo Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, mira ahora lo que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Así que ya Isaías no solo se ve él, sino ve al pueblo. Obviamente está hablando de Israel. Israel, hermano, así como todos nosotros, era un pueblo pecador. Era un pueblo que estaba bajo el dominio del pecado. Era un pueblo que se caracterizó, a pesar de su llamado, por su rebeldía. Y es bueno saber, hermanos, que cuando hablamos de consagración, por más que Dios está obrando, nos está salvando, nosotros vivimos, nos movemos, nos reunimos
con un pueblo también de labios inmundos. Yo creo que eso nos quita. Ayer hablábamos con los hermanos que están llegando a la comunión y decían: hermanos, aquí todo es como tan bonito. Uno decía: parece Alicia en el País de las Maravillas. Yo decía por dentro: no los conoce, hermano. No nos conoce todavía. Hermanos, nosotros vivimos en un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué significa eso? Vivimos en medio de pecadores. La iglesia es un pueblo pecador, pero redimido, como vamos a ver ahora. Pero pecador. ¿Eso en qué nos ayuda, hermanos? La confesión de Isaías nos ayuda porque eso nos da una correcta visión de las personas con las que estamos. A veces nosotros pensamos que, como son hermanos, o a veces nosotros pensamos, bueno, comenzando por la iglesia, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque somos pecadores, hermanos. ¿Por qué hay tanta rebeldía o la hubo en el Antiguo Testamento en Israel? Porque eran personas pecadoras. ¿Por qué mi esposa o mi esposo? Porque es un pecador, no es un ángel, ¿cierto? ¿Por qué mis hijos? Escuchaban estos días a un hermano que decía: la criatura más egoísta de este mundo es un niño de 5 años. Yo no sé si se puede decir lo mismo. Porque son pecadores. Usted sale al mundo y dice: hermanos, que yo no entiendo por qué mis compañeros de trabajo son así. Porque son pecadores. Hermanos, que yo hago negocios y uno espera que la gente sea honesta. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque la gente es egoísta, celosa, envidiosa, contenciosa. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mundo de labios inmundos. Hermanos, si nosotros... Y una vez tuve una hermana que me contó que tuvo una visión en reunión. Y ella dice que en un momento, ella estaba viendo a los hermanos y de un momento a otro comenzó a mirarlos y algunos tenían la piel como niños, pero otros estaban leprosos. Y yo digo, si Dios nos concediera ver la realidad del pecado en el hombre, ¿cómo se vería el hombre, hermanos? ¿Usted ha ido a un hospital así donde está la gente, en esas áreas de los hospitales donde están las personas con enfermedades graves? Y los efectos de la enfermedad son terribles y visibles, ¿no? Así espiritualmente nosotros vivimos en un mundo, como decía Isaías al ver la gloria de Dios, leproso. Usted va a ver la lepra en el entretenimiento, en la música, en la educación, en el arte, en las instituciones, en la religión. Realmente el hombre es leproso, hermanos. ¿Sí? Pero lo que más me impacta es que Isaías dice eso, dice: entonces dije. Y después de ver su pecado, lo que hace inmediatamente Isaías es confesar. Hermanos, esto es bien importante porque nosotros decíamos que la consagración de Isaías es un ejemplo de la consagración, muchas veces de la salvación y la consagración en la vida cristiana. ¿Y cómo comienza la vida cristiana? Viendo la gloria de Dios en Cristo, en su evangelio, en su amor, en su salvación. ¿Y qué sería lo inmediato que Dios espera de nosotros? Que confesemos ¿qué? Nuestros pecados. Que digamos: Señor, necesito salvación, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Soy leproso, Señor. Soy inmundo, Señor. Soy indigno, Señor. No merezco tu amor, no merezco tu gracia. Soy un pecador. Pablo tuvo momentos así donde él llegaba y decía: no solo soy un pecador, sino soy el mayor de todos los pecadores. ¿Y usted por qué cree que Pablo llegaba a decir eso? ¿Porque era mayor que los otros pecadores? No. ¿Saben por qué Pablo llegaba a decir eso? Porque el pecador que más conocía era él. ¿Me hago entender?
Entonces, al conocerse él, sabía que era el mayor, pero si tuviera el conocimiento que tengo yo de mí, diría, no, de pronto el hermano Pablo ahí es mayor. Pero él se conocía, era bien él. Hermanos, cuando Isaías confiesa, cuando Isaías abre su boca en una voz de clamor, de angustia, ahí vamos a encontrar el siguiente punto de nuestro pasaje: cómo Dios le salva, cómo Dios le restaura, cómo Dios le sana. Entonces muchas veces Dios revela su gloria. En medio de su gloria nos vemos pecadores, nos vemos inmundos, vemos el mundo donde vivimos inmundo, vemos el trabajo que hacemos inmundo, vemos las personas que nos rodean inmundas por el pecado. Y comenzamos a confesar, y esta confesión a veces puede ser privada, pública, pero nuestro corazón comienza a sentirse inconforme con nuestro pecado, con nuestra condición, con nuestra situación familiar, con el trabajo que tengo, con el servicio que tal vez hago en la iglesia, y comienzo a decirle: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, no quiero pecar contra ti. No quiero ser ese tipo de esposa, ese padre. No quiero ser ese hermano así contencioso, iracundo. No quiero ser esa persona incrédula, ansiosa. Ayúdame, Señor. ¿Será que no? Hermanos, llegar a ese punto es bien importante. Ese punto de angustia donde abrimos nuestra boca para clamar a Dios, para pedir su ayuda, para pedir socorro. A veces no nos damos cuenta que las situaciones y las circunstancias que Dios está permitiendo es para eso, para que le busquemos, para que le clamemos. Pero inmediatamente Isaías hace eso. Viene el versículo 6. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Hasta ahora parecía que la visión de Isaías pareciera de juicio, de muerte. No solo Usías murió, ahora Isaías es leproso, el pueblo es leproso, y uno parece que la revelación de Dios está a punto de destruirnos. Pero hermanos, Dios tiene una manera muy particular de llevarnos a la fe. Una vez nos condena o nos hiere, está a punto de salvarnos. Y eso es bueno saberlo. Cuando usted comienza a ver su pecado, su maldad, usted comienza a confesar, a pedir ayuda, Dios ha permitido ese periodo para poderlo limpiar, para poderlo salvar, para poderlo santificar. Generalmente, antes de experimentar el poder salvador del Evangelio, encontramos el poder condenador del Evangelio. Pero una vez yo me siento condenado y comienzo a clamar a Dios, miren lo que dice ahí. Dice que Él envió a uno de los serafines. Y miren lo tremendo, a veces los serafines claman: santo, santo, santo. ¿Te has sentido que a veces Dios envía a sus mensajeros y nos muestran la santidad de Dios? Pero esos mismos mensajeros que muestran la santidad de Dios, Dios también los va a enviar para sanar. Dios también los va a enviar para salvar. Dios también los va a enviar para limpiarnos de nuestra condición. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Hermano, y aquí volvemos al asunto de los sacerdotes y del tabernáculo y del templo, porque dice Hebreos que el templo terrenal era figura del templo celestial, y en el templo terrenal había un altar que era el altar de bronce. Venga, no se me duerma. Vamos a hacer una pausa acá. No se me duerma, hermano y hermana. Vamos a mirarnos alrededor. ¿Quién está durmiendo? Vamos a mirarnos alrededor. ¿Quién está durmiendo? El que está durmiendo se va a parar. No, mentiras. Se va a despertar en este momento. Amén. ¿Ya nos despertamos? Es que esto funciona. Yo ya me he pillado a varios de los que se duermen. Cuando digo esto ya se despiertan. Ya los conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, el querubín toma un carbón encendido. Y miren la figura, hermanos.
Cuando ellos entraban en el tabernáculo, lo primero que se encontraban era el altar de bronce. Y el altar de bronce era el lugar donde se sacrificaban los animales, y era un lugar donde había fuego constantemente, porque habían sacrificios, como explicaban los hermanos, todos los días. Ese altar de bronce es una figura del lugar donde se sacrificaban los animales, una figura del sacrificio de Cristo. Y ahora estos seres vivientes toman de ese altar un carbón encendido y lo traen. Un comentarista decía, mire lo interesante que decía este comentarista: el carbón encendido representa el fuego de la ira de Dios que está en el altar de Dios donde se consumaban los animales. Pero este altar tipológico amalgama las ideas de expiación, propiciación, satisfacción exigidas por Dios. Todo lo que explicó nuestro hermano Rodrigo. Sustitución, todos los animales que los sacerdotes ponían sus manos, la sangre, todos iban para el altar. Entonces la figura del altar es la figura que reúne todo lo que es el sacrificio de Cristo, porque inmediatamente Isaías confiesa su pecado, Dios le envía un mensajero que trae un testimonio del altar para que Isaías sea purificado. Qué figura maravillosa del Evangelio, ¿no, hermanos? Los mismos querubines que dicen santo, 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 también deben tomar de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo, y ponerlo sobre los pecadores para que ellos, al experimentar el toque del Evangelio, sean salvos o sean sanados en la figura. Yo sentía que el hermano Rodrigo estaba cogiendo un carbón encendido y nos lo estaba poniendo. ¿Usted no sintió eso, hermano? ¿Usted no sintió que el Evangelio tocó su corazón? Que la obra de Cristo lo tocó, lo limpió, Impresionante. Ayer cuando el hermano hablaba, 2 personas se nos acercaban y decían: hermano, yo quiero ser bautizado. ¿Qué está viendo usted? Que la palabra traída por los mensajeros que Dios ha puesto está tocando nuestra carne para limpiarla. Para purificarnos, para salvarnos, para limpiarnos de nuestra inmundicia, porque nadie puede servir a Dios, escúcheme esto, si Él no es purificado. Entonces el mensajero, el querubín, tiene que tomar el carbón con tenazas, porque el carbón estaba caliente, y traerlo. Y mire lo que dice ahí el pasaje: y tocando él sobre mi boca. Mire esa imagen. Alguien decía que los símbolos en el Antiguo Testamento no son gratuitos. El carbón encendido, hermanos, representa la obra de Cristo siendo traída, y escúcheme bien, a aquellos que han confesado su pecado. Porque para poder, es como cuando el sacerdote ponía la mano sobre el sacrificio. ¿Sabe qué estaba haciendo el sacerdote? Identificándose con el destino del sacrificio. ¿Qué es eso? Yo merecía morir. Cuando el profeta confiesa su pecado, expone su maldad, una vez confesado su pecado, viene el acto de Dios de limpiarlo de su pecado. El problema en el pecado no es en realidad el pecado Dios lo puede limpiar, salvar. El problema del pecado es el pecado no confesado, no reconocido, no tratado. Pero una vez Isaías confiesa su pecado, Dios envía el mensajero para que el pecado toque la boca. Pero no solo la toca, imagínese que alguien venga con un carbón encendido a tocarle la cara a usted, hermano. ¿Qué haría usted? Yo ayer compramos una pequeña estufita porque como tuvimos crisis de café, no había café, hermano. Y yo dije, la voy a utilizar, entonces puse, pero una estufa eléctrica, hermanos.
¿Y usted cuando conecta la estufa, usted ha visto cómo se pone la hornilla? Uy, me dio miedo hacer café. Se puso roja, hermanos. Yo la tocaba así como de lejos porque imagínese el ángel viniendo a usted, hermano, con el carbón encendido a tocarle. A veces Dios hace, a veces yo me siento como eso, hermano, como viniendo con las tenazas al hermano. Yo a veces llego con la palabra del domingo y yo, hermano, hoy vamos a quemar corazones. Hermano, pero esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra cortante es la palabra que salva. Es la palabra que salva. Es la palabra que sana. Es la palabra que trae a Cristo su gracia y toca las partes inmundas de nuestra vida. Toca las partes leprosas. Toca las partes que necesitan ser tocadas para ser sanos. Pero no solo tocó su boca, mire lo que le dice el ángel. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, hubiera podido ser suficiente que ya lo hubiera tocado, pero Dios, en un acto de misericordia, le habla al profeta de manera clara, porque imagínese, cuando Isaías ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, se ve pecador, se ve leproso. ¿Usted cree que Isaías hubiera tenido la valentía de salir a predicar? Cuando uno tiene conciencia y vergüenza por el pecado, uno no puede ni levantar su rostro. ¿No le ha pasado a usted que usted se siente miserable? Y no solo usted, a veces las personas le dicen, pero ¿usted qué? Si usted que ha hecho esto, si usted que ha vivido esto, si usted que ha pasado, usted no es digno. Usted no merece ahora cristiano. ¿Usted no ha escuchado que le hablan así? Y muchas veces esa acusación viene también de nuestro corazón, motivado por Satanás. Pero ahora Dios permite que ese profeta leproso que ha confesado su pecado y que está siendo limpio, escuche la voz del ángel que le dice: es quitada tu culpa. Hermanos, eso es maravilloso. La culpa habla del acta delante de Dios. La culpa habla de aquello que Dios sabe que hemos hecho y que demanda su juicio. Pero el ángel le dice al profeta: mira, tus culpas, tus pecados son quitados. Ya no debes. Lo que explicaba Rodrigo. El evangelio, hermano, viene a mostrarnos que Dios en Cristo quitó el pecado. Ya no nos culpa el pecado. Ya no se exime de nuestras responsabilidades ante la justicia de Dios. Pero no solo me exime de mi culpa delante de Dios, sino que me limpia de esa condición, porque miren lo que dice ahí: y limpio tu pecado. Hermanos, en la medida que la obra de Cristo, el evangelio, viene a nuestro corazón, después de la conciencia y la confesión del pecado, la gracia de Dios nos va a llevar a ver a Cristo y entender que por la obra de Cristo Dios nos exime de nuestras responsabilidades con Él. Quiere decir, perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. Hermanos, yo creo que en la medida que todos los que somos creyentes fuimos siendo acercados por el evangelio, en algún momento esa maleta llena de pecados que pesaba sobre nuestros hombros cayó cuando vimos la cruz y el evangelio de Jesucristo. Hermanos, si yo quisiera decirle lo mismo a aquellas personas que están oyendo el evangelio, si ya llegó un punto donde usted vio quién es Cristo, qué hizo Cristo, y su corazón ya está clamando por salvación, por perdón, inmediatamente nosotros clamamos, Cristo nos va a dar ese perdón. ¿Recuerda el caso de la samaritana? Una vez ella clamó y preguntó quién era, Él se reveló. Y qué bueno es saber que no importa lo que hicimos y lo que vivimos,
Ahora Dios en Cristo Jesús ha quitado la culpa y ha limpiado el pecado. El comienzo de la salvación, el comienzo de la consagración es la salvación, que como ingredientes principales tiene el perdón de pecados y la limpieza espiritual. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios sobre el profeta, que una vez él confiesa su pecado, el ángel le dice: mira, ya no te sientas culpable, Dios te limpió. Dios te limpió. Yo recuerdo, hace un tiempo estábamos hablando con un hombre, hermanos. El hombre había vivido y había hecho de todo. Y cuando usted se convierte habiendo tenido un pasado así, a veces ese pasado tiende a perseguirlo, ¿no? Y a veces ese pasado trae consecuencias. Y este hombre decía: hermanos, que yo a veces siento que no soy digno. Yo le decía: hermano, si tú has creído en Cristo, tú has puesto tu fe en Él, y Él ha venido a vivir a tu vida, yo te puedo decir con toda seguridad: Dios quitó tus pecados y te limpió de tu maldad. Ya no eres el mismo. Ese era otro. Ese era otro, y ese otro quedó crucificado. ¿Ustedes recuerdan la historia que yo cuento a veces de Agustín? Agustín, a los que no la han escuchado, los de la localidad me perdonan. Agustín un día iba caminando por las calles, y Agustín había sido muy inmoral. Un hombre muy inmoral, hermanos, acostumbrado a visitar meretrices, bares, una vida sexual desordenada. Y él se convierte a Cristo. Y un día él va caminando por la calle, y una de esas mujeres que él acostumbraba a frecuentar comenzó a llamarlo: Agustín, Agustín, Agustín. Y Agustín no volteaba. Dice que la mujer se fue corriendo detrás y lo jaló: Agustín, ¿no te acuerdas de mí? Y él le dijo: yo no soy Agustín. Ese Agustín murió. Ese Agustín ya no existe. Hermanos, ese leproso, ese pecador, ese inmoral, cuando viene la cruz, el evangelio, ahí muere. Ese es el gran mensaje del bautismo. Cuando yo comienzo mi vida cristiana, dejo en las aguas a ese Agustín y comienza una nueva vida, un nuevo hombre, un nuevo corazón, una nueva mente. Si usted ha creído en Cristo, el nuevo nacimiento trae esa limpieza y ese perdón. Del cual, hermanos, y esto es bien importante, creo que ya los hermanos lo han resaltado tanto: no podemos servir a Dios si estamos aún en lepra. ¿Recuerda que el leproso dónde queda? Afuera. Entonces, para que Isaías pudiera consagrarse, dedicarse para un uso especial a Dios, él tenía que ser limpio. Y ahora Dios lo estaba limpiando. Hermanos, pero la limpieza tiene algo maravilloso. Una vez Dios expía nuestro pecado, limpia nuestra culpa, Él hace algo que está a veces inmediatamente vinculado con la conversión. A veces es un proceso de años, pero a veces es inmediato. La gracia de Dios a veces tiene muchas formas de actuar. Porque mire lo que dice ahí el verso siguiente, que ya después de ver el pecado y la manera como Dios lo purifica, el verso 8 nos va a hablar del llamamiento a la consagración de Isaías a su ministerio. Y dice el verso 8: después oí la voz del Señor. No antes. Dios no iba a enviar a predicar a un leproso, hermanos. Dios tenía que limpiar al leproso. Y tal vez eso es una experiencia, hermanos. A veces Dios no nos envía, no puede usarnos porque todavía hay lepra por limpiar. Lepra en mi vida espiritual, lepra en mi vida moral, lepra en mi casa. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted quiere involucrar personas y en la medida que usted acerca a la persona, usted se da cuenta que hay cosas que tienen que ser limpias? Porque si no son limpias, no puede oír. ¿Quién irá? Estos son pasos importantes, hermano.
Inmediatamente Isaías el limpio escucha una voz. ¿Qué dice la voz? No la voz del ángel, sino ahora escucha la voz del Señor. ¿Y qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, cuando Dios comienza a limpiar nuestro pecado, a sacar nuestra lepra, a poner el carbón encendido sobre nosotros, a escuchar el mensaje de los mensajeros que nos dicen: Dios te perdonó, Dios te está limpiando, Dios te está santificando. Inmediatamente vamos a escuchar otra voz. Esto es parte de lo que estamos hablando en el campamento: consagración. Una voz que nos va a llamar a un trabajo. Una voz que nos va a llamar a una vocación. Una voz que nos va a llamar a un servicio. Porque yo quiero decirle, hermanos, que la gracia de Dios es tan maravillosa que no solo nos limpia del pecado. Eso sería suficiente. Pero además de limpiarnos del pecado, Dios quiere apartarnos para un uso sagrado, santo. Y Isaías comienza a escuchar la voz de alguien que dice, obviamente es del Señor que está sentado en el trono, el santo, santo, santo: ¿a quién enviaré? Hermanos, si la consagración en un aspecto muy práctico comienza con esa voz celestial que comienza a mostrarnos necesidades, dificultades, asuntos a hacer, a tratar. El hermano Miguel Núñez decía algo que es muy cierto. Generalmente nuestro ministerio, nuestro llamado a servir, surge de necesidades que Dios expone delante de nosotros. ¿Te has dado cuenta? Dios comienza a mostrarnos: no hay quien visite a las mujeres. Y usted comienza a sentir preocupación por las hermanas, ¿no? Usted comienza a salir por la calle y comienza a ver pecadores. Usted comienza a sentir: ¿quién les hablará? Usted llega a la iglesia y comienza a darse cuenta que no hay alguien que esté pendiente de aquello o de aquello. Usted comienza a ver que sus hijos están creciendo y usted comienza a sentir una necesidad de hacer algo por ellos. Usted comienza a ir a su trabajo y comienza a darse cuenta que sus compañeros no son salvos y usted comienza a preocuparse por ellos. Pues yo le voy a decir, hermano, que toda preocupación santa, genuina y verdadera no es de nosotros. Es esa voz del Espíritu. Es esa voz de Dios. Es esa voz que viene del trono diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Usted ha escuchado esa voz que usted siente esa necesidad y nadie más la siente? Porque algo que es muy particular de la consagración es que la consagración es personal. Usted como hombre o mujer, como sacerdote que está siendo llamado, usted va a tener que poner su mano. Usted va a tener que disponer su oído, como hablaba el hermano, a escuchar. Usted va a tener que abrir su corazón para que el amor de Cristo lo constriña. Pero yo quisiera decirles algo, hermanos: es muy fácil venir a un campamento, deleitarnos en las verdades que hemos aprendido y salir a vivir una vida sin significado, en la rutina diaria y en el desperdicio de los afanes de esta vida. Y mi oración y mi ruego es que Dios pueda llamarnos a un llamado santo, a un uso particular para su gloria y su obra. Que Dios, después de habernos mostrado cómo su evangelio nos perdona, nos limpia y nos salva, podamos oír esa voz que dice: ¿quién irá? Esa voz que dice: ¿quién visitará? Esa voz que dice: ¿quién evangelizará? Esa voz que dice: ¿quién predicará? Esa voz que dice: ¿quién ayudará? Hermano, no se conforme solo con recibir. Yo sé, a veces algunos hermanos dicen: hermano, yo vengo de un contexto
donde las cosas eran mal, había lepra, había pecado. Dios está mostrando mi maldad, pero también a la vez me está limpiando, purificando, salvando. Yo quisiera decirle, inmediatamente cuando Dios está haciendo eso, usted va a escuchar esa voz: ¿quién irá por nosotros? Tal vez ya la ha venido escuchando, ¿no, hermanos? Tal vez usted ya está en ese proceso donde una vez usted está limpio, una vez usted está sano, una vez usted es salvo. Hay algo que tiene la salvación y la vida, es que trae una nueva vida. Y a veces eso puede ser la conversión. Bueno, yo recuerdo de manera muy particular, pero una experiencia solamente para ilustrar esto, que en uno de los campamentos que contábamos, que estuvo Marcelo y algunos hermanos, yo venía al campamento leproso. Yo veía que hasta los hermanos no se me acercaban, de verdad. Venía con mis audífonos, con mi cabello, con mi ropa, y los hermanos ahí como: hola, hermanito. Estaba leproso. Y los hermanos comenzaron a predicar, hermano, a predicar. Y hubo un momento donde yo sentí que Dios me mostró, hermano, hasta yo sentí que olía feo. Después ese sentimiento de indignidad, que yo comencé a oler la ropa que traía y me sentí que olía feo. Y yo comienzo en el medio de las predicaciones a pedirle perdón al Señor, a rogarle que me perdonara por mi desobediencia, mi necedad, ese tiempo que había perdido, que ya era creyente, me había apartado. Y en medio de eso comienzan los hermanos a cantar y se me acercó una hermanita así pequeñita, una mujer de Dios, hermano. Y nosotros no somos cesacionistas, para los que... La hermanita coge y me pone las manos y me dice, hermanos, así comienza a orar en un idioma y comienza a interpretar lo que está orando. Ella comienza a decirme: te voy a enviar a otros países, vas a hablar como profeta, vas a esto, aquello. Hermano, yo quedé temblando, hermanos. Una situación así, personal. Un día antes, hermano, me sentía leproso, sucio. Pero la palabra trajo una convicción de salvación. Inmediatamente yo escuché la voz. Hermano, yo sé que fue Dios, porque esto que ella me dijo, yo lo escribí, hermanos. Yo lo escribí. Pasaron como 10 años, hermano, y comenzamos a servir, comenzamos a hacer una cantidad de cosas. Y un día me encontré esa hoja, hermanos. Hermano, parecía textual. Esos últimos años había sucedido en mi vida eso que ella me había dicho. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Dios, cuando salva, Él tiene un propósito con nosotros. Como decían nuestros hermanos, Él salvó los primogénitos para que fueran suyos, para que les sirvieran, para que fueran dedicados a Él. Hermanos, y nosotros tenemos un desafío, porque el mundo, el trabajo, los afanes y la vida quiere robarnos el tiempo, quiere robarnos el corazón, quiere robarnos la grandeza del Evangelio, y quiere apagar los dones y el llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas. Yo quisiera animarle a usted que ya ha comenzado a oír esa voz que Dios le dice: sírveme, sírveme, sírveme. No tengas vergüenza, así te critiquen, así a otras mujeres no les guste, así los hermanos de la iglesia tal vez no estén viendo lo que estés haciendo, así tu servicio sea en tu hogar con tus hijos, así tu servicio sea en el lugar donde nadie más quiere ir. Pero si el Señor te está diciendo: sírveme, sírvele, sírvele, conságrate, apártate, dedícate. Hermanos, yo creo que cada vez más hay una sensación de que la mies es mucha y son pocos los trabajadores. Y seguramente no todos tenemos el llamado de un Rodrigo, un Marcelo, que van por el mundo predicando.
Pero hermanos, a nuestro alrededor hay tanta necesidad y Dios, el Dios santo, el Dios que llena los cielos con su gloria, quiere llegar y los instrumentos que Él va a usar somos nosotros. ¿Quién va a ir? ¿El mundo? ¿Quién va a ir? ¿Los psicólogos? ¿Quién va a ir? ¿Los trabajadores sociales? ¿Quiénes van a ir, hermano, con el mensaje que puede traer salvación a este mundo? ¿Quién sino nosotros? Que somos el pueblo redimido, que tenemos a Cristo, que tenemos la verdad, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos las Escrituras, que nos tenemos los unos a los otros. Hermano, yo aborrezco, se lo digo con todo corazón, aborrezco ese cristianismo contemplativo que anula nuestra responsabilidad con Dios. Lo aborrezco. Si el Evangelio no me salva para ir a anunciar las glorias de Jesucristo, no es el Evangelio verdadero. Si el Evangelio no me levanta de la silla, no pone amor por los demás, no pone deseo de que otros sean salvos, de que otros sean ayudados, servidos y amados, no es el Evangelio de Jesucristo. Y yo siento que una maligna influencia entró en muchos lugares trayendo una pasividad destructiva. Y Dios nos libre de eso. Obviamente Dios nos libre de un activismo en la carne. Pero en la medida que Dios enciende el fuego del amor hacia Él, en la medida que somos limpios y la palabra comienza a hablarnos, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Debemos responder, hermanos. Debemos responder. Una hermana me decía, hermano, yo quisiera estar totalmente preparada. Yo quisiera tener, no sé, un título. Yo quisiera que... No, pero no tengo eso, hermano. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando yo me reúno con las hermanas, yo hablo la Biblia y oro con ellas, yo veo cómo el Espíritu las salva. Yo veo cómo el Espíritu las consuela. Yo veo cómo Dios abre su corazón. Hermano, usted no necesita un título. Usted no necesita un título. Hay hermanos que de verdad ellos tienen un don de servicio maravilloso, ¿no? Ellos llegan, ellos tal vez no lo ven, pero Dios los está enviando. Dios los está ayudando. Dios los está llamando. Hermano, yo quisiera decirle, no es casualidad que usted esté oyendo ¿a quién enviaré? Tal vez Dios nos trajo en medio de tantos afanes, de tantas circunstancias, para decirnos, necesito enviar a alguien. Necesito a alguien que haga esto, que se preocupe por esto, que se ocupe de esto. Hablábamos con los hombres, ¿no? En esa pequeña reunión. Yo decía, hermanos, si usted sintió ese llamado y ha sentido este llamado en estos días para hacer este tipo de trabajos, acérquese y cuéntenos. Hermano, y como 2 o 3 se acercaron, hermano, yo sentí que el Señor me está llamando a eso. Hermano, qué precioso cuando Dios llama, ¿no? Eso es ¿qué? Consagración. Hermano, ¿usted cree que se sacrificaban los animales, se le ponía el vestido, se le ungía con aceite para que él desfilara y dijera, ahora soy sacerdote? Ahora soy sacerdote. ¿Usted cree que era para eso? ¿Para qué era? Para servir. Ahora él tenía un servicio. Todo lo que hemos aprendido, hermanos, en la gracia de Dios, por el Evangelio, tal vez es porque Dios nos estaba vistiendo para servir. Servir. Y miren lo tremendo. ¿Dónde vino el carbón encendido?
en la boca. ¿Y por qué? Porque ese era su servicio. Si Isaías fuera diácono, hubiera venido el carbón encendido sobre la mano. ¿Sí? Hermanos, generalmente en aquellas áreas donde más hemos luchado con el pecado y Dios nos ha salvado, es donde más nos va a ayudar. A veces uno ve que los hermanos que tienen mucha gracia para aconsejar con la familia son los que han pasado pruebas difíciles. Han tenido que ser quemados en esas áreas, purificados. Lo cierto es, hermanos, que Dios quiere apartar a sus hijos para que les sirvan. Y eso es consagración. Y el Evangelio tiene ese fin. El Evangelio viene a salvar, restaurar, limpiar, para enviar. Pero mire cómo responde Isaías, porque no solo está el llamado de Dios, no solo está la pregunta, sino hay una respuesta del profeta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, la consagración inicia con Dios. Comienza con el acto de limpiarnos de nuestro pecado, restaurar nuestra vida. Sigue con un llamado particular de su voz a consagrarnos para un uso especial. Pero la consagración también demanda una respuesta de nosotros. Porque mire lo que dice ahí: entonces respondí yo. No respondió la esposa de Isaías. ¿Sí? Respondió Isaías. No respondió otro. ¿Quién respondió? Isaías. Porque aunque Dios nos llama, el hombre debe corresponder a ese llamado. ¿Saben qué dice Pablo ya al final de su ministerio, contando un poco cómo había sido su vida? Él dice así, hablando ante el rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, Dios nos llama, pero Dios no quiere que seamos rebeldes a ese llamado. No quiere que nos suceda como al profeta Jonás. Jonás, ve para allá. Y Jonás se fue para allá. Hermanos, a veces Dios nos está diciendo: quiero que hagas esto, ocúpate de esto, dedícate a esto, prepárate en esto, búscame en esto. No, Señor, a mí me da miedo. Y uno se va para el otro lado. El problema es que Jonás va a llegar a donde Dios le dijo que fuera. El problema es que va a llegar un poco más difícil, coge un camino más largo, ¿no? Pero hermanos, si usted comienza a escuchar esa voz: prepárate para predicar mi palabra, prepárate para evangelizar, prepárate para aconsejar, acompañar, prepárate para servir, prepárate para amar, prepárate para esto. Hermanos, no debemos decirle: Señor, ¿me estás llamando para eso? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo no soy digno, pero tú me limpiaste. Yo no soy digno, pero ahora soy en Cristo. Mis planes, yo los tengo en esto, pero si es tu voluntad, yo quiero ponerlos en tu altar, Señor. Mi propósito, Señor, lo que tú quieras, yo me rindo a ti, yo me ofrezco, yo quiero estar en lo que tú estás, Señor. Hermanos, Dios espera que respondamos a ese llamado. La consagración es un acto donde Dios aparta a los hombres por medio de Jesucristo en amor, y estos hombres, constreñidos por amor, dicen: amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dice: ¿a quién enviaré? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, que podamos terminar este tiempo con esas convicciones en nuestro corazón. Señor, si a esto me has llamado, si a esto me estás inquietando, si para esto quiere que me apartes, Señor, heme aquí. Ayúdame, prepárame, dame gracia.
Ábreme puertas. Dame maestros, dame compañeros, dame recursos, dame gracia, dame dones. Porque todo ese heme aquí ordena mi vida, ordena mi familia, Señor. Ayúdame a ser fiel en la iglesia, ayúdame a ser comprometido. Dame un buen carácter para que mi carácter no dañe ese llamado. Dame un buen espíritu, humilde, enseñable, amoroso. Si me estás llamando a eso, mientras llego a esa silla, concédeme sentarme en la última, pero comenzando a servir, a hacer cosas para ti. Heme aquí. ¿Cuántas cosas significan ese heme aquí? Hermanos, ciertamente consagración es apartarnos para un uso exclusivo. Que Dios pueda llamar a muchos de nosotros a eso. Que podamos responder en nuestro corazón: heme aquí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte. Termino con la historia, hermanos, de William Carey. ¿Nos has escuchado la historia de William Carey, hermanos? ¿Misionero a dónde? A la India, hermanos. ¿Saben que William Carey, hermano, era un jovencito? Y cuando él decide, porque comienza a sentir mucha pasión por ir a predicar el evangelio a personas que nunca habían escuchado el evangelio, y él va y reúne a los ancianos de la iglesia. Dice: yo tengo el deseo de ir a predicar. Y uno de estos ancianos le dice: mira, si Dios quiere salvar a los indios, Dios lo va a hacer y no necesita de ti. Y es cierto, hermanos. ¿Dios necesitaba a William Carey? No. Pero Dios quiso usar a William Carey. Y frente a toda la oposición, hermanos, su corazón se llenó tanto, que él decidió emprender un viaje, hermanos. Hermanos, y no fue un viaje fácil. En el camino, su esposa se enloqueció. Murió. Sus hijos pasaron situaciones difíciles. Por años predicó y nadie se convertía. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios lo había enviado. Y Dios llegó a hacer una obra, hermanos, que la historia de la misma India resalta el trabajo misionero. ¿Por qué cuento esta historia? Porque ese heme aquí, cuando el Señor le dice ve, él se va a encontrar cosas difíciles. Pero ¿qué iba a sostener a Isaías de aquí en adelante? Que él había visto la gloria de Dios y Dios mismo le había llamado. Ese sería su fuerte fundamento para enfrentar todas las cosas que vendrían. Hermanos, Dios nos envía a un mundo que no es fácil, a una familia que no es fácil, a una iglesia, yo no sé, a veces que tal vez tiene muchas luchas, muchas necesidades, muchos problemas. Pero si Dios nos envió, Dios nos va a ayudar. Él dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Quisiera que termináramos cantando una canción de los hermanos de Chile mientras oramos para ir terminando. Entonces, los hermanos, que hermanos podamos terminar con ese sentir que de gracia hemos recibido y ahora debemos dar de gracia. Terminemos diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Después de todo, Señor, lo que has hecho por mí. Sé que nada, dice la canción, hermano, y es cierto, sé que nada de lo nuestro al Señor le sirve. Pero también sabemos que en sus manos, mis hermanos, instrumentos útiles podemos ser. Amén. Hermano, que todo lo que ha venido recibiendo de gracia lo podamos dar. De gracia lo podamos usar para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has apartado, Señor, este tiempo para hablarnos, para revelarnos a tu Hijo, la grandeza de la obra de Cristo, la grandeza del sacrificio de Él.
La grandeza del sacerdocio de nuestro Señor y gran sumo sacerdote, Señor. Para hablarnos de la grandeza de su muerte, los beneficios de su obra, Señor. Y también nos has hablado de tu grandeza y de tu santidad, Señor. Y cómo tú tomas hombres y mujeres leprosos, Señor, y los limpias, los santificas, Señor, para hacer de ellos instrumentos tuyos para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido de gracia estos días, Señor. Gracias porque tú has sido rico y abundante en tu palabra, en la comunión, en el amor, en el compartir los unos con los otros, Señor. Ahora queremos decirte, aún los que no te conocen, seguramente sus corazones ahora quieren decirte: Señor, sálvame. Señor, aquí está mi vida, límpiala, purifícala, Señor. Y aquellos que estamos experimentando semejante gracia, Señor, queremos decirte: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué nos salvaste, Señor? ¿Cuál es nuestro servicio como sacerdotes en tu casa, Señor? ¿Cuál es nuestro servicio como profetas en este mundo, Señor? ¿A dónde nos envías, Señor? ¿A nuestra familia? ¿A los hermanos que están cerca? ¿A los jóvenes? ¿O tal vez al mundo, Señor? ¿Cuál es el trabajo que tienes para cada uno de nosotros, Señor? Señor, háblanos, Señor, de manera particular, de manera gloriosa.